Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Bienvenido, José Miguel, a este programa. Muchísimas gracias. Amanda Mas, corresponsal del País de Madrid, bienvenida también. Muchas gracias. Y Xavier Vilá, periodista y analista catalán y español, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Acaba de estar usted, que es chileno, en su país, en Chile, y ha habido cambios en la legislación con respecto al aborto, una cosa que se considera muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Se acaba de aprobar una legislación en Chile que permite la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto no es viable y cuando el embarazo es producto de una violación. Esto ha costado muchísimo y unas, discusiones y debates muy duros. Lo cierto es que las encuestas muestran que el 70% de los chilenos están en favor de una legislación para despenalizar el aborto en estas causales. Pero la derecha se opone, yo diría en términos recalcitrantes, con argumentos que parecen más bien religiosos que jurídicos, y han montado una oposición muy dura que ha dilatado este proceso durante prácticamente, yo diría, más de 2 años, quizás casi 3, con todo tipo de recursos y de argucias en la discusión, tanto en la Cámara Baja, en los diputados, como entre senadores. Pero finalmente la ley ha sido promulgada. Lamentablemente no incluye una causal importante, que es autorizar la interrupción del embarazo cuando la salud de la madre está en peligro. Sí. Esa lamentablemente no está. Sin embargo, esta ley, que ya, como digo, fue aprobada, ha sido objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y va a haber una discusión durante todo el mes de agosto ante el Tribunal Constitucional chileno, promovida por la derecha, la oposición. Yo espero participar en esas audiencias en los próximos días. Qué bueno, por otra parte, que esté usted aquí como director de una ONG que defiende los derechos humanos, como en Human Rights Watch, porque hay que hablar de Venezuela nuevamente. Y es que en las últimas horas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, justamente, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha dicho que las fuerzas del orden venezolanas están empleando de manera generalizada el maltrato y la tortura. Y además responsabiliza a esta Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a esas Fuerzas Armadas de Venezuela de la muerte de 46 manifestantes. Ha habido más de 120 muertos en estas protestas en Venezuela desde aquel día en que el Tribunal Supremo de Justicia le quitó toda competencia, o le quitó todas las competencias a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento legítimamente elegido en diciembre de 2015, en donde hay una mayoría de la oposición. Dice además este informe que las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado la tortura en casos concretos, como que cuelgan de las muñecas a algunas personas que están detenidas, las amenazan incluso con violencia sexual, y no solamente a las personas perjudicadas, a las víctimas, sino a sus familiares. Llevan a cabo allanamientos de forma arbitraria, es decir, sin orden judicial, como lo exige la ley en cualquier democracia seria. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto en la realidad? Usted, que del tema de derechos humanos sabe bastante. Mire, el informe del Alto Comisionado, Juan Carlos, yo diría, es contundente, es un informe muy serio, que cubre solo de abril hasta la fecha. No es un estudio de los últimos años, sino que en la práctica de los últimos meses. Y sostiene algo que es muy serio, y es el que las violaciones a derechos humanos cometidas por la fuerza pública, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, y muchas veces la participación de estos colectivos, que son unas pandillas de delincuentes armados que tienen licencias para matar, para portar armas, para detener. Este tipo de violaciones se están cometiendo, y me refiero al uso brutal de la fuerza,
lo que técnicamente se llama el uso excesivo de la fuerza. Al mismo tiempo, no solo el uso brutal de la fuerza, sino también las detenciones se están cometiendo en el país de una manera generalizada y sistemática. Cuando un órgano como Naciones Unidas llega a esa conclusión, estamos hablando de violaciones, ya diríamos, mayúsculas en materia de derechos humanos. Ya no son casos aislados, no son excesos o abusos ocasionales, sino que está acusando al Estado venezolano de promover una especie de patrón de conducta, de prácticas que le generan responsabilidad internacional al Estado venezolano y por sobre todas las cosas porque estas prácticas se llevan a cabo en un clima, en un ambiente, como lo dice el informe, de total impunidad. Es decir, en Venezuela hoy día la concentración de poder es tal que no hay organismos, no hay instituciones en pie capaces de frenar, de sancionar, de prevenir estos abusos. Esto, en combinación con las demandas que existen contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, que exige justamente el que existan antecedentes de violaciones masivas y sistemáticas, perdón, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, masivas o sistemáticas, generalizadas o sistemáticas. Esto creo que contribuye a fortalecer el caso sobre las violaciones gravísimas que se están produciendo bajo la dictadura de Maduro hoy día en Venezuela ante los órganos internacionales. Amanda, usted fue corresponsal en Nueva York y ahí están las Naciones Unidas en Manhattan. ¿Es frecuente que ocurra algo así, una acusación de este calibre? En este caso es algo para lo que se estaba presionando al Consejo de Derechos Humanos que ya hiciera un pronunciamiento contundente al respecto. De hecho, ha recibido muchísimas críticas por la tardanza en una declaración de este tipo. El pasado junio en Ginebra, directamente en concreto Estados Unidos, la embajadora criticó la inacción e incluso habló de indiferencia, que son palabras bastante gruesas en este caso. También hay que decir que el Consejo, que el Alto Comisionado para Derechos Humanos había intentado entrar en Venezuela el pasado mes de septiembre, no se le había permitido. Ahora, por fin ha llegado la declaración y en efecto es muy contundente y tiene mucho calado y desde luego es un deterioro más de la posición del país a nivel internacional y que hacía mucha falta, habida cuenta del fracaso de la OEA en Cancún, no poder aprobar esa declaración conjunta. Uno se pregunta si Maduro tendrá temor de este tipo de pronunciamientos o cuál será la reacción. Lo que pasa es que sabe que esto es muy contundente, pero si ya llevamos tantos años hablando en esta mesa de la falta de musculatura de las Naciones Unidas para realmente hacer algo al respecto, porque está muy bien denunciar el tema, poner sobre la mesa el problema, darse cuenta de que existe un problema, que se documente, de acuerdo, pero ¿y ahora qué? Yo leo esto y luego leo a continuación, y ahora a finales de agosto volveremos a escribir otra cosa y terminaremos el informe, pero es que esto continúa. Es decir, que los abusos y todas estas situaciones dantescas que se viven en Venezuela continúan hoy, continúan mañana y tenemos que esperar a final de agosto para que haya algo. Un informe que se ha hecho a distancia, desde Nueva York, ahí sentados cómodamente todos, con aire acondicionado, escribimos que en Venezuela está muy mal la cosa. Sería mejor llegarse allá y hablar con la gente. Pero los dejarán entrar, no creo. Llevan 2 años y medio no sé, sin visado. Bueno, pues vamos a irnos a Colombia, nos ponemos en la frontera y vemos si podemos cruzar, vemos si podemos hablar con gente que está ahí al lado y con un testigo de primera mano que nos informe de un modo claro de lo que está ocurriendo. Es decir, vamos a imponer una presión internacional más fuerte para que esto en lo que se escudan muchos países, que es el derecho a la soberanía y que a mí no me puedes tocar porque yo en mi casa hago lo que quiero, pues cada vez sea más complicado de defender en organismos como Naciones Unidas y que al final la gente allí lleve estas denuncias a algo concreto.
Sí. Un voto, algo que consiga desestabilizar un régimen que, como se está diciendo en la mesa, ha llegado a un extremo en que ya no se puede continuar de este modo. Estos informes se hacen de forma, me imagino que no dejan entrar algunos funcionarios de Naciones Unidas a Venezuela. No sé si incluso usted que dirige una ONG como Human Rights Watch lo dejan entrar, porque creo que lo han expulsado. Pero sí, eso, claro. ¿cómo lo hacen? No, a ver, un momentito. Yo creo que aquí hay una confusión, Javier. Una cuestión es criticar al régimen dictatorial de Maduro y sus prácticas violatorias de derechos humanos. Otra cosa es cuestionar la metodología de investigación. Creo que eso es lo que hacia donde apuntabas, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que nada tiene que ver con el Consejo. Es decir, una cosa es el Consejo de Derechos Humanos, que está compuesto por estados que responden a intereses propios de los estados, intereses políticos, intereses económicos. Y otra cosa es una oficina especializada en la vigilancia, en la supervisión de derechos humanos a nivel global. Este informe no proviene del Consejo, este informe proviene del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que lo ha realizado a pesar que no le permite el gobierno de Venezuela el ingreso a Venezuela, como tampoco le permite el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a ningún relator de Naciones Unidas para examinar la situación en el terreno, lo cual es propio de una dictadura. Sin embargo, estos órganos no se quedan de brazos cruzados, siguen informando y reportando. Y este informe se ha hecho a distancia porque no podía hacerse de otra manera, Javier. Se hace sobre la base de entrevistas de víctimas, de sus familiares. Hay más de 100 entrevistas con víctimas directas, con defensores de derechos humanos, con miembros del Foro Penal. De tal modo que a mí me parece que la validez del informe es, digamos, no puede estar en entredicho o en discusión. Tiene validez para poner sobre la mesa lo que está ocurriendo, pero no cambia nada, señor Vivanco, no cambia nada. Pero la pregunta es, ¿qué se hace luego con ese informe por parte de los estados que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos, como tú decías, o en otros ámbitos, como en el ámbito regional, qué hacen, por ejemplo, los estados miembros de la OEA? Hay una importante reunión que se va a realizar hoy en Lima, en Perú, para justamente examinar la situación de Venezuela. Y ojalá que este informe, que es muy oportuno, sirva para orientar las posiciones de aquellos gobiernos que puedan tener todavía dudas o posiciones ambiguas en relación con las violaciones a derechos humanos masivas y muy graves que se están cometiendo en Venezuela. Sí. Cambio de asunto. Ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que no descarta romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Colombia y Venezuela son países que tienen una frontera de más de 2.000 kilómetros. Es más, fueron el mismo país, no solamente en tiempos antes de que fueran naciones independientes, en tiempos del Imperio Español, cuando formaban lo que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, dentro del cual estaba lo que se llamaba la Capitanía de Caracas. Pero después, cuando lograron la independencia, formaba parte tanto Venezuela como Colombia, como Ecuador y como Panamá, porque Panamá formaba parte de Colombia, formaba parte de lo que se llamaba la Gran Colombia. Ha habido momentos tensos en las relaciones entre los dos países, hay un conflicto limítrofe muy serio, y en todo caso ha dicho Santos esto, pero mencionó una cosa que llama la atención. En primer lugar dijo que le agradecía a Maduro el apoyo al proceso de paz con las FARC en Colombia, cosa que es cierto. Y por otro lado dijo que tal vez él tomaría esa decisión de romper relaciones si lo hicieran lo mismo otros países latinoamericanos. ¿Será que ese es un curso que una ruta que deberían emprender algunos países vecinos de Venezuela, o por lo menos de la región? Sí, seguramente. A mí me gustaría verlo, pero ¿sabe qué me gustaría más? Que el presidente de un país como es Colombia saliera con una posición ya tomada. Blanco o negro. ¿Voy a hacer esto o no voy a hacerlo? Pero que salga y diga, bueno, estoy estudiando, sí, sería lo mejor conveniente, pero es que si lo hago va a traer más problemas que beneficios. Pues oiga, quédese en su casa, lo piensa 2 veces y cuando sepa qué va a hacer, lo comunica. Mientras tanto, es decir, este tipo de declaración, ¿qué aporta al debate? ¿Qué sabemos de nuevo que quiere hacer el gobierno de Colombia con respecto a este tema hoy que no sabíamos ayer? Yo al menos, si ustedes me encienden la luz, se lo agradezco, pero yo leyendo hoy lo que dijo el presidente Santos me quedo igual. Digo, bueno, pues, ¿qué significa esto? ¿Va a haber un cambio de postura colombiana respecto al conflicto venezolano o no? Dice que se lo piensa, a lo mejor, bueno, salga usted, decida, es su trabajo.
No lo veo. Entonces, es decir, esto perpetúa esta cuestión que me lleva a la ONU, me lleva a todas estas cosas que me ponen nervioso, señor Iragorri. Sí, porque, no, pero es que no. Javier, perdón un momento, señor Iván, déjeme Javier, terminar, porque es que al final estamos siempre rodeando el problema. No, es decir, ¿hay una dictadura en Venezuela que está cometiendo atrocidades y hay que hacer algo al respecto? ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a Naciones Unidas y que haya una resolución y que se vote y que entonces se retrate la gente. Sí. Pero Javier, que se retrate la gente que Javier, está en contra de esto. Es que esto es como, Javier, claro, como contra todos otros temas. Es que, claro, no, aquí al final... Entiendo que estés muy frustrado y muy... Es mucho, porque es que sí, llevamos entiendo. hablando de este tema cuánto Pero, tiempo, escucha, ¿no? Y me lo dices a mí que trabajo en derechos humanos. Es decir, que, Bueno, que más sí. quisiera yo que existieran unas resoluciones contundentes. Pero hay que mirar la realidad con un sentido un poquito más, digamos, de contexto. Y el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos haga una advertencia de esta naturaleza, a mí no me parece un dato menor. A mí no me parece que las cosas... A mí no me parece digo que quiero perdón, más Javier, contundencia. Javier, perdón. A mí no me parece que esto sea irrelevante y que uno diga, bueno... Yo no he dicho eso. O, Yo que, no he dicho o que lo sea. que se tome el tiempo y que decida si sí, si no. Las cosas no son... no nos puedes plantear en términos tan, no sé, radicales, digamos. Aquí de lo que se trata, Javier, es de ir generando consensos, ir generando acuerdos. Y que el presidente de un país limítrofe, que tiene unos intereses muy complejos con su vecino y que tienen que ver además con el proceso de paz en Colombia, advierta que estaría en condiciones de hasta romper relaciones, a mí me parece que es una advertencia muy importante. Y de hecho, ojalá... en esta reunión en Lima se tome una decisión que, por ejemplo, podría ser el retiro temporal de embajadores de una manera colectiva por parte de las democracias regionales. Me parece que sería un mensaje sumamente contundente de aislamiento a ese régimen. Y de eso justamente se trata. Bueno, pues sigamos advirtiendo y la gente seguirá. El día a día no le cambia. ¿Y cuál es la opinión de Amanda Marzo? Yo creo que en efecto, y creo que es impepinable, que el tono del presidente Santos ha ido creciendo en los últimos meses. No descarta, es verdad que periodísticamente sabemos que un no descarta no descarta ni lo uno ni lo otro, pero los políticos también conocen el lenguaje y que lo haya dejado caer no es casual. Yo sí que veo un punto de inflexión en la reacción de todas las naciones. Y es verdad que a veces, en efecto, el adjetivo es frustrante ver una cierta tibieza en los países del entorno, pero con los intereses comerciales y de seguridad que hay allí, creo que nosotros desde aquí es muy difícil juzgar, y aún así ha habido muchas condenas y las críticas han ido increciendo, con lo cual seguramente sí estamos, yo creo, en un punto de inflexión, y lo interesante es pues que quizá en reuniones como la que hablaba del señor Vivanco en Lima se planee una hoja de ruta ya, cuál va a ser el resorte o cuál va a ser la línea roja por la cual aquí todos en bloque retiramos a nuestros embajadores. Entonces, ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, a solo 3 cuadras de la Casa Blanca. Y justamente en la Casa Blanca, Amanda, no está hoy el presidente Donald Trump, que se encuentra en vacaciones en el estado de New Jersey, en su club de golf. Pero en las últimas horas ha puesto en marcha, ha inaugurado su propio noticiero, su propio informativo, no en televisión, pero sí en su página de Facebook. Se llama News of the Week, Noticias de la Semana, y lo presenta Kayleigh McEnany. Kayleigh McEnany es una mujer de 29 años que aparecía mucho en canales como la CNN, en donde defendía al presidente Donald Trump. Ha hecho estudios ella en la Universidad de Oxford y también en la Universidad de Georgetown, aquí en esta ciudad. Y dio noticias, por supuesto, positivas para el presidente Trump. Dijo que se habían creado 209.000 empleos en los últimos meses. Dijo que el presidente Trump ha dado unas condecoraciones importantes y demás. ¿Es esto válido que un presidente tenga su propio informativo? Porque en el periódico The Washington Post dice que esto no son real news, o sea, noticias reales. Hay que recordar que Trump dice que las noticias que dan otros medios de comunicación son fake news, son noticias falsas, sino que dice el Washington Post, esto es real propaganda, o sea, no son noticias verdaderas, sino verdadera propaganda. ¿Lo es, no lo es? Y si lo es válido?
Es que él acaba el boletín con un lema que pone: estos son las noticias de verdad, no crean lo que oyen por ahí. Yo creo que, como todo en Trump, tiene su parte de normalidad y su parte de parodia de sí mismo y de sátira de Washington, porque todos los gobiernos hacen propaganda y hacen sus comunicados institucionales y mandan sus correos electrónicos dando las mejores cifras económicas contadas y escogidas de la mejor manera para construir el relato de un buen gobierno. Eso lo hacen todos los gobiernos, en sus comunicados de prensa, en sus correos electrónicos, en el boletín en la conferencia esta semanal que hacen los presidentes, creo que salen los sábados por la mañana. Eso es propaganda institucional. ¿Qué hace Trump? Trump lo convierte en una auténtica parodia, crea su propio canal de televisión, lo llama canal de televisión, pone a su nuera a hablar. El primer boletín lo dio Lara Trump, su nuera, el segundo lo dio la exreportera de CNN. Entonces, ¿qué es lo preocupante de Trump? Que es un presidente que hace esto, lo convierte en un medio, lo llaman medio de comunicación, el que cuenta la verdad, y la manera de presentar el que cuenta la verdad es decirle a los ciudadanos: los medios mienten, y en un contexto de campaña de acoso y de derribo contra la prensa de Estados Unidos. Entonces, esta es la parte sátira y también preocupante, porque el degradar de forma continuamente a los medios de comunicación de tu país sí que considero que es poco, no solo ya poco institucional, sino también muy peligroso. Xavier Vila, ¿es válido este esquema? Válido, sí, cada uno con su página de Facebook hace lo que quiere, ¿no? Pero claro, este es el presidente de los Estados Unidos, o sea que tiene una responsabilidad, creo yo, mayor en la difusión de un relato, como se comenta, en las redes sociales, que la que podamos tener otras personas que no tenemos su relevancia. Entonces ahí está la diferencia. Si eso añadimos que él, como bien comenta Amanda ahora, está denostando a la prensa convencional que trabaja aquí y en otras partes del mundo, esto ya entonces pasa a ser un episodio propio de República Bananera, de una persona que cree que puede hacer lo que se le antoja con el mensaje y que es consciente. Una cosa que hace muy bien Trump es que Trump, desde el principio, pero no ya desde la presidencia, sino desde cuando él estaba en concursos de televisión, él es capaz de generar su propio mensaje. Él es el medio en sí mismo. Y él entiende muy bien cómo los medios de comunicación funcionan y cuál es la potencialidad de una herramienta como Facebook. En consecuencia, consigue encapsular un mensaje que sabe que va a llegar a mucha gente que no va a consumir otras cosas, y que eso automáticamente se convierte en la auténtica, única realidad para millones de personas. Y por eso a veces tanto nos cuesta aquí en la burbuja de Washington entender cómo en determinadas partes de este país hay un seguimiento fiel a Trump, y que siguen creyendo por lo que apuesta, lo que cree, lo que dice. Bueno, estos canales contribuyen a que esto ocurra. ¿Cómo recibe usted este noticiero de Trump en Facebook? Mira, a ver, su parecer. Trump es un líder típicamente populista, ¿no? Y en América Latina conocemos de sobra cómo actúan los líderes populistas. Lamentablemente este es muy parecido a los caudillos latinoamericanos, y durante los pocos meses que lleva de gobierno le ha hecho un gran daño a los medios de comunicación, a los medios independientes, porque Trump no tolera la crítica. Trump me parece que él acoge y avala y celebra las noticias y la cobertura favorable a él. Es decir, si en la medida en que la libertad de expresión se ejerza para aplaudir, bienvenida. Si se ejerce para criticar, fiscalizar, eso ya pasa a ser noticias falsas, fake news, pasa a ser una conspiración de los medios, y busca todo tipo de oportunidades para promover su discurso por la vía de la propaganda, como es esta nueva invención que tiene. Ahora, esto yo creo que sí le hace un daño muy serio al debate público, a la calidad del debate, porque en la medida en que tú tienes un presidente, como dice Javier, como dice Amanda, que recurre a este tipo de
de opciones, lo que hace es engañar. Este es un régimen, es un gobierno que miente sin arrugarse y que distorsiona los hechos y que le presta muy poca atención a la verdad, digamos, y a la verdad fáctica. Ellos manejan sus propias interpretaciones de los hechos y con ello creo que contribuyen no solo a satisfacer su base política, sino también a dañar y a perjudicar lo que es el debate en una sociedad abierta, una sociedad democrática. Dicho esto, si me permite muy brevemente, yo creo que Trump es fabuloso para el periodismo, ¿eh? Nos ha ido muy bien que este señor sea presidente. Porque y también para los comediantes. También para los comediantes. Más ratings que nunca, pero si hubiera ganado Hillary nos hubiéramos comido los mocos, perdone la expresión, todos. Con Trump se venden más periódicos, las suscripciones a los periódicos que tienen una línea editorial contraria a la presidencia se han disparado y bueno, y todo gira alrededor de este señor, de lo que hace, de lo que no hace, de las cosas que nos sorprenden. Es decir, que desde el punto de vista de generación de información y escrutinio a la presidencia, el periodismo en los Estados Unidos yo creo que se ha revitalizado a pesar de la enorme crisis que hay, y alrededor del mundo aquí hay más corresponsales extranjeros que nunca en esta ciudad. Cambio de asunto, Amanda Mars. Hay noticias de Ecuador. El presidente Lenín Moreno, que además rompió prácticamente relaciones con el vicepresidente Jorge Glass recientemente y lo despojó de una serie de competencias que tenía, pues anunció ayer que ante la situación económica de su país, lo primero que tiene que hacer es vender uno de los 2 aviones de la presidencia. En segundo lugar, ha ordenado que se reduzca en un 10% el salario de los altos funcionarios del Estado. Y además ha dicho también que va a poner en venta varios automóviles de lujo, muchos automóviles de lujo que tiene la administración o el gobierno ecuatoriano. ¿Es esto una medida adecuada, indicada ante una situación económica difícil o es populismo, como creerán algunos? Sí es populista y sí es adecuada. Es decir, en una situación económica como la que tiene Ecuador, con la economía cayendo el año pasado, la economía cayendo este año, una deuda pública que les está costando mucho pagar y una sociedad que va a pagar todos y cada uno de estos problemas, es importante la política de los gestos. Esto me recuerda que hay una expresión en España que es: esto es el chocolate del loro. Como diciendo que es un ahorro muy simbólico y muy pequeño. Y la historia viene al pelo a esto, voy a ser muy breve. Dicen que el origen de esta frase, el chocolate del loro, era una noble a la que tenía todas las finanzas pues, quebradas, ¿no? Entonces sus administradores fueron allí y le dijeron: miren señora, estas son las cuentas, usted tiene que empezar a recortar porque no puede sostenerse. Entonces ella empezó a mirar, y tenía la costumbre de darle cada tarde un trocito de chocolate a su loro, y entonces dijo: le voy a quitar el chocolate al loro. Y claro, y de ahí viene la expresión en plan: con el chocolate del loro no vas a solucionar nada. Dicho esto, en el caso de Ecuador sería muy parecido. Si esta señora tiene que despedir a 3 sirvientes, rebajarle el sueldo un 30% al resto de sirvientes, y los sirvientes que quedan con un 30% de menos de salario tienen que todas las tardes darles un trocito de chocolate al loro de la señora, socialmente en esa casa la convivencia va a ser muy difícil. Entonces, es el chocolate del loro, es importante que se lo quite y es importante que solucione también los problemas de fondo. José Miguel Vivanco. Mira, a mí me parece que el gobierno actual de Ecuador, de Lenín Moreno, es probablemente la mejor noticia que hemos tenido y la mejor sorpresa que hemos tenido aquellos que nos preocupa la democracia, el pluralismo, los valores como la tolerancia o la libertad de expresión, las libertades públicas en América Latina. A pesar de provenir de un partido, de un movimiento político cercano, así es, al gobierno anterior, a Rafael Correa, Lenín Moreno ha sido una autoridad, un líder que ha buscado gobernar en los pocos meses que está al mando de Ecuador de un modo distinto, de un modo donde se dialogue más, que se agreda y que se trate al adversario como adversario y no como enemigo, como en el gobierno de Rafael Correa.
Eso le ha costado su relación con Correa, pero me parece que así como Pepe Mujica en Uruguay, del cual poco sabíamos que había sido un preso político y que lo había pasado durísimo y muy mal durante la dictadura uruguaya, sorprendió a muchos con un programa y un proyecto de gobierno de desarrollo democrático, de libertades públicas. A mí me parece que en la medida en que Lenín Moreno siga actuando en esta línea, tiene un gran futuro en Ecuador, porque es un país que está cansado de la polarización y las divisiones y la persecución, especialmente en materia de libertad de expresión y los abusos. Y creo que además puede ser un referente para América Latina. Xavier Vilá. Sí que coincido en que sí, yo también creo que es populista, pero es necesario. Quizá estas cosas funcionan mejor o respiran más bien, uno las entiende bien si se acompañan, por ejemplo. Vamos a publicar un portal de la transparencia. Resulta que la gente a la que les vamos a rebajar un 10% el sueldo, estos altos funcionarios que dicen, cobran tanto, que yo puedo ir a una página de internet y verlo, sí, y a partir de ahora van a cobrar tanto. Y ese dinero nos ahorramos tanto y va exactamente a este cajón donde se va a redirigir a no sé qué. Entonces vemos claro dónde va el dinero de nuestros impuestos, vemos claro si este populismo que yo admito que existe en la medida realmente tiene al menos un buen corazón y al final del camino sirve para resolver algunas cosas. Si solo es el anuncio, la gente de la calle allí de anda, resulta que ahora en vez de ir con un Porsche van con un Volkswagen, pero bueno, esta gente continúa yendo con un coche estupendo, yo no puedo ni agarrar el autobús. Sí. ¿Sabe? Entonces, esas son las cosas... Es muy buen auto. Bueno, sí, pero y el escarabajo... Pero sabe usted que... Pero engañan en las emisiones, con lo tanto hay que vigilar eso también. Por lo tanto, transparencia, más que nada, transparencia importante. Bueno, cambio de asunto, vamos a nuestra sección en palabras. Es para una breve opinión sobre esta frase y en esta ocasión escogimos esta, José Miguel, de Oscar Wilde, de gran Oscar Wilde. Todas las frases de Wilde, no tiene una frase mala. Y decía Wilde, vivir es una cosa muy rara, la mayor parte de la gente simplemente existe. ¿Por qué no arrancas con Amanda o con Amanda Mars. Voy a arrancar. También el error sería permanecer obsesionado buscando el sentido de la vida y olvidarse de existir y de vivir. Coincido, lo que pasa es que es algo contradictorio, porque si vivir es raro, existir solo, no. Lo que pasa es que yo creo que el fundamento de la frase es que uno transita por la vida sin pena ni gloria, o mucha gente. Por lo tanto, es esa apelación necesaria al optimismo y al vivir con pasión lo que uno hace, lo que sea. Yo creo que hay que vivir, sí, al máximo, el día a día, pero siempre sobre la base de una utopía. La utopía ayuda a darle un sentido, un sentido, digamos, de destino a ese quehacer diario. Lo ve el señor Bianco, viene a las mías. Vamos a poner esa frase en la sección de palabras. Claro, la utopía es terminar con la ONU. La utopía es terminar con la ONU. Y ahí uno ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Xavier Vilá, y también noticias de Brigitte Macron. Brigitte Macron tiene 64 años, es la primera dama de Francia, es la esposa de Emmanuel Macron, el nuevo presidente francés, que además él cumple 40 años el 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno. Hay una polémica justamente porque se ha firmado una petición de varios ciudadanos, van 275.000 firmas, donde se dice que Brigitte Macron no debería ser declarada oficialmente la primera dama de Francia y que no debería tener un presupuesto en su oficina. Normalmente a las primeras damas de Francia les llegan alrededor de 200 cartas diarias que suelen contestar. Y esta es la petición en general. Macron ha dicho que a él le gustaría un gobierno con una gran transparencia, pero ha señalado también que pues, cuando uno vive con una mujer que es su compañera, pues ella debería estar junto, en este caso, al presidente. Este término primera dama es un término estadounidense que se empleó inicialmente con Martha Washington, la esposa del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, pero que en realidad se popularizó cuando en 1848 Zachary Taylor, que era presidente de Estados Unidos, pronunció el discurso en la ceremonia fúnebre de Dolly Madison. Dolly Madison era una mujer muy querida por los estadounidenses,
que fue la esposa a su vez de James Madison. James Madison fue el cuarto presidente de Estados Unidos. El primero fue George Washington, que estuvo 2 periodos. Fue sucedido por John Adams de Boston, 2 periodos. Después vino Thomas Jefferson y el cuarto fue James Madison. Dolly Madison es la primera dama de la historia. Bien, está esta polémica en Francia. El 68% de los ciudadanos, según una encuesta de la firma YouGov, en territorio francés, se opone a que la esposa del presidente tenga un papel oficial. ¿Usted cree que debería ser así, que la esposa del presidente francés o en alguna otra parte no debería tener ningún cargo, ni oficina, ni absolutamente nada, salvo, supongo yo, los escoltas para que le protejan la vida? En Francia sí. En Francia no me lo toquen, porque Francia es un exponente claro de esta cultura política y eso es algo que está muy arraigado en ese país. Y entonces usted sabe perfectamente que ha habido presidentes franceses recientes, en los últimos 25 años, que han convivido en público con 2 mujeres distintas, ejerciendo la presidencia, y que eso no ha supuesto ningún problema. Es una cultura que en los Estados Unidos, por ejemplo, no funcionaría. Entonces, como bien dicen las personas que presentan esta petición, que realmente son pocas firmas, 275.000 referentes a lo que es Francia, pero bueno, esta gente votó por un político para que les gobernara, no votó por la persona que acompaña al político en su vida privada, con lo que al no pertenecer esa cultura política a lo que estamos hablando, yo creo que es muy normal que las cosas continúen como estén, que esta señora no tenga ningún rol y, como bien usted dice, yo la única cosa a la que destinaría dinero, es decir, si el dinero fuera mío, si yo pagara impuestos en Francia, a lo máximo que yo estaría dispuesto a sufragar con mi dinero es a la seguridad de la señora cuando se maneja por distintos sitios o acompaña al presidente a un acto público. Más allá de eso, no. ¿Por qué? Luego, es cierto que conocemos, como aquí ha ocurrido, primeras damas como Michelle Obama, que hizo cosas estupendas para promover la alimentación saludable entre la ciudadanía. Que o Hillary Clinton, no te olvides. Hillary Clinton hizo otras cosas. Por favor. Pero en cualquier caso, insisto, ¿no? Son culturas políticas distintas, con lo que me parece muy bien que en Francia haya esta crítica a la posibilidad que Brigitte Macron adquiera este rol. Y las últimas primeras damas, las más recientes primeras damas de Francia han sido muy conocidas, porque en el gobierno de François Hollande, pues él estaba con Valérie Trierweiler, pero luego se separó de ella y estaba con una actriz que era su novia, y antes estuvo Nicolas Sarkozy, que tuvo 2 primeras damas, la última Carla Bruni y la primera su esposa Cecilia. ¿Debería tener funciones la primera dama en Francia o no? O sea, Francia es presidencialista, con lo cual depende también mucho del presidente, el papel que le quiera dar a su esposa o a su esposo. Si realmente va a tener un papel público muy importante, va a tener actos propios y va a tener una agenda, y entonces casi por transparencia y por garantías es mejor que quede muy claro cuál es el papel de una primera dama o primer caballero, y qué presupuesto puede tener, qué agenda puede tener y cuál no. O sea, que en el fondo la iniciativa era regularizar algo que no está regulado y que al revés puede dar lugar a ciertos excesos. Sí entiendo que desde luego haya lanzado el globo sonda, haya percibido la reacción y se haya echado atrás, porque ahora mismo Macron le ha caído la popularidad en picado. Al 39%, cayó como 10 puntos. 10 puntos en apenas unos meses. Creo que desde el 95 con Chirac no caía tanto la popularidad de un presidente en tan poco tiempo, con lo cual ha hecho muy bien de replegar velas, y también hay algo impepinable, que es que no han votado por su esposa. José Miguel Vivanco. A mí no me parece que sea un gran debate el de si hay una primera dama oficial o no. Cada pueblo puede darse las reglas que quiera, pero sí también estoy muy de acuerdo con Amanda en el sentido de que si va a cumplir un rol político relevante, debe haber transparencia, debe haber unas reglas claras para el bien de la vida democrática en Francia. Pero bueno, ya eso dependerá del cálculo político que haga el actual gobierno, si le conviene, no le conviene, de acuerdo a las encuestas, en fin. Creo que van a optar por hacer alguna especie de carta de transparencia. No es lo mismo, pero van a intentar
dar una cierta información. Cambio de asunto, hay una polémica en España fuerte en los últimos días, la hubo por una decisión que tomó el ministro de Asuntos Exteriores, que se llama ya Alfonso Dastis, y tiene que ver con que ha cesado del cargo, ha suspendido al cónsul español aquí en Washington, un hombre que se llama Enrique Sardá Valls, un hombre de carrera diplomática, porque el señor Sardá recientemente hizo unos comentarios en su página de Facebook con respecto a Susana Díaz. Susana Díaz es la presidenta de la Junta de Andalucía, es decir, del gobierno andaluz. Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas de España y allá hay ciudades tan conocidas como Sevilla, que es la capital de Andalucía. Los andaluces tienen un acento característico, como tenemos todos en nuestras regiones, como se diría, se comen las letras, como la gente en la costa caribe colombiana. Son gente encantadora, además, los andaluces, y pronuncian la Z y la C y la S de una forma un poco distinta al resto de los españoles. Cuando el señor Valls vio a Susana Díaz, además con un traje parecido a Leticia Ortiz, que es la reina de España, escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook, puso, y lo escribió con Z: verano tórrido, hay que ver qué osadía y mal gusto de la Susi, mira que ponerse igual que Leticia, cómo se ve que no sabe nada de protocolo ella, tan del pueblo y de izquierda, nos ha hecho queda fatal a los andaluces, dimisión ya. Ahí lo he puesto yo con acento andaluz. Esto le ha salido bien. Esto ha terminado, por supuesto, en que han suspendido al señor Valls. Él dice que es una medida excesiva. ¿Es excesiva o se le fue la mano a este señor burlándose de una jefa de un gobierno regional español? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Es decir, que es una torpeza que un diplomático ponga esto en las redes sociales. O sea, es poco diplomático esto, vamos a decirlo así, ¿no? Él considera que este es una página de Facebook privada, dice él. Privada en el sentido de que él tiene que filtrar quién entra y quién no entra. Pero claro, esto es una red social y al final todo trasciende. Lo que pasa es que a mí me cuesta hablar de este tema, señor Gorri, porque el cónsul es alguien muy peculiar. Hay que conocer a Enrique Sardá Valls habría que tener el contexto para poder ahondar un poco más en este tema. No hay cónsul, yo llevo 12 años en Washington, no ha habido cónsul español aquí mejor con la comunidad que Sardá. Más entregado, más eficiente, siempre listo para ayudar. Este es un señor que los sábados o los domingos se desplazaba, o sea, la circunscripción suya incluye la ciudad de Washington y los estados de Maryland, Virginia y Carolina del Norte. Este señor se manejaba su auto los domingos a Carolina del Norte para ir a ver a una señora española de muy adelantada edad que vive sola y estaba ya en sus últimos momentos. Claro. Este tipo de cosas la comunidad las apreció mucho y él ha sido alguien que se ha preocupado extraordinariamente por proveer los máximos servicios a la comunidad española que vive en esta zona. Luego, en paralelo a esta capacidad de trabajo, bueno, es un personaje muy peculiar y pone cosas en Facebook que esta es solo una de las muchas que hemos visto y que son peculiares. Vamos. Amanda Mars, un minuto. Poner cosas en Facebook es ponerlas en un tablón de anuncios, por muy cerrado que lo tengas, abierto al público. O sea, no es mi Facebook, es Facebook, son las redes sociales. Y a mí me cuesta entender que un diplomático de alto nivel no se dé cuenta que no puede hacer esa burla, por otra parte, pueril. Pero bueno, esto ya son valoraciones sobre el humor. Pero bueno, hacer esa broma sobre los acentos de España, pero es un tipo de broma además con sensibilidad regional. Claro. Y lo que eché de menos es una disculpa, porque él, cuando le han preguntado por este caso, ha dicho que ha sido una sobrereacción, que es exagerado, que no era para tonto, y eso es discutible. Creo que podríamos discutirlo más, ver cuál es el baremo de las destituciones en España, porque creo que ha habido casos muy graves que nadie ha salido destituido, pero lo que echo de menos en esa respuesta de él cuando se le pregunta, y yo al menos no le he leído en ningún sitio, fue bastante desafortunado, me he equivocado, ha sido una ridiculez. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, José Miguel Vivanco, por haber estado aquí. Amanda Mars, Xavier Vilaya, ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Y va mi avión.